Bien, aquí estamos otra vez, siguiendo con nuestra serie Al final de los tiempos. Repito, quiero volverlo a recordar, que estamos siguiendo de alguna forma el camino trazado en el libro Al final de los tiempos para indagar en cada uno de los temas, de los puntos más importantes que tienen que ver con cómo será el tiempo del fin, qué dicen las profecías bíblicas acerca del final de los tiempos. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque del tiempo del fin se ha hablado desde muchos ángulos, se ha tocado de muchas maneras. Es, digamos, un tema apetecible, un tema espectacular, un tema apocalíptico, nunca mejor dicho, y por tanto atrae la curiosidad y atrae al espectador. Se han hecho muchas películas al respecto, ya sea sobre el anticristo o sobre los cataclismos finales, lo que sería un supuesto fin del mundo, una enorme batalla como la batalla de Armagedón, que también está en el Apocalipsis. En fin, se han hecho muchos espectáculos acerca de lo que será el tiempo del fin. A nosotros lo que nos interesa es qué dice la Biblia, qué dice la Escritura acerca de esto. ¿Dónde está profetizado? ¿Cuáles son los temas principales que hay que tener en cuenta? Y por tanto, ¿qué debemos de observar o cómo debemos de ver, siguiendo esas señales, en qué momento estamos? Si nos estamos acercando, más, menos, si estamos ya muy próximos al desenlace final o si por el contrario todavía cabría esperar o debemos esperar otras cosas, otras señales. Estamos hablando del templo, estamos hablando del papel que tiene el templo de Jerusalén en el escenario final, ya que la Biblia en distintos lugares, hemos citado Daniel y hemos citado las profecías de Jesús en Mateo 24, entre otras, pero a lo largo de la Escritura hay más, y las iremos viendo. Esto es importante porque el tema del templo es el tema pendiente. En este momento no hay un templo que podríamos considerar judío o que tenga referencia con las profecías, que tenga conexión con las profecías. No existe ese templo. En el vídeo anterior estábamos explicando que ahora lo que hay en la explanada de las mezquitas es eso, 2 mezquitas. Pero los judíos reclaman ese territorio para la construcción de su templo. Ahora, ¿por qué? Porque las profecías lo indican así. Los judíos conectan templo con Mesías y ellos están esperando que venga el Mesías y lo tienen en esa relación, en esa conexión, de manera que quieren que el templo sea edificado. Bien, cuando leemos, por ejemplo, como citamos en el vídeo anterior, y lo estaremos citando muchas veces porque es un versículo clave, que el propio Jesús lo cita, en Mateo 24, pues lo vemos en el propio Daniel, que es el capítulo 11, versículo 31. Se levantarán de su parte, refiriéndose al anticristo, a ese gobernante final, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. El santuario y la fortaleza es una referencia al templo de Salomón, al templo judío. Que profanarán el santuario y la fortaleza, leíamos en Daniel, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Por eso vimos la necesidad de explicar qué era el continuo sacrificio. Ahora, el apóstol Pablo, que conocía muy bien estas profecías, cuando él escribe a los cristianos, y lo tenemos registrado en la segunda carta a los tesalonicenses, pues en el capítulo 2 dice que respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y entonces, como Pablo está queriendo que la iglesia esté segura de cuándo es la venida de Cristo, él les va a hablar del anticristo, diciéndoles no va a venir Jesús hasta que no aparezca el anticristo, hasta que no se cumplan esas profecías dadas en el profeta Daniel. Y un poquito más adelante él lo explica, quién es ese anticristo. Les llama hombre de pecado,
hijo de perdición o hijo del diablo, como dice el texto original griego. Y dice de él, siguiendo también las descripciones del profeta Daniel en el capítulo 11, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fijaros que dice tanto es así, tanto quiere el anticristo usurparle el puesto a Dios, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que aquí tenemos una descripción, yo diría, bastante vívida, clara, de que tiene que haber un templo y como no lo hay ahora, se tendrán que volver a levantar y tiene que ser ese lugar el que el anticristo tome con esos ejércitos que habíamos citado también de Daniel 11:31, esas tropas, para él declararse allí Dios, para él declararse allí el dueño y señor de la tierra y de toda vida, de manera que él pueda ser adorado como ese Dios que él desea ser. Por supuesto, sabemos que eso es Satanás quien está detrás para infundirle a él este deseo, de manera que su hombre o su encarnación pueda cumplir ese deseo que él tiene de declararse Dios sobre todos. Así que tenemos el anticristo y el templo. Las dos cosas tienen que darse. Ahora, ¿qué dice más el profeta Daniel acerca de ese templo y acerca de qué pasaría en ese tiempo de la reconstrucción del templo? Porque una de las preguntas que tenemos es, ¿pero cuándo se va a reconstruir? Y ahí es donde veíamos la necesidad de que se hiciera un pacto santo, llamado así en Daniel 11, para que incluyera alguna forma de adoración religiosa y permitiera que el pueblo de Israel tenga o tuviera de nuevo su lugar de adoración, ese templo. Ahora, ¿cuándo? Esto es un tema importante. ¿Cuándo? Porque en el momento en que veamos que el templo es reconstruido, en ese preciso momento, ya sabemos que hay una señal inequívoca de que la cosa está muy cerca, de que estamos a punto de ver la aparición del anticristo o la manifestación del anticristo como tal. Ahora, dejadme llevaros a Daniel capítulo 9, donde por primera vez se menciona ese tiempo de los 7 años que ya habíamos visto, que dice que por 7 años, por un periodo de 7 años, confirmará un pacto con muchos. Si recordáis ese capítulo, pues ya lo habíamos visto que se ha determinado un tiempo que son 7 años, donde va a haber un pacto, y ese pacto a la mitad de los 7 años se va a romper. Esto es lo que nos describe Daniel 9:27. Ahora, si tomamos el cómputo de los 7 años, que son 84 meses, tenemos el calendario judío que es de 30 días cada mes del año, y si hacemos el cómputo de días, nos encontramos con 2520, si no me equivoco, y está descrito también en el libro, citando el capítulo 8 de Daniel. Dice, entonces oí a uno de los santos que hablaba y otro de los santos le preguntó, ¿cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la abominación desoladora, entregando el santuario y su ejército para ser pisoteados? Y él dijo, 2300 días. Después el santuario será purificado. ¿Qué nos está diciendo? 2300 días es el tiempo que va a haber adoración y después va a haber cese de esa adoración y continuo sacrificio, porque se instalará en ese periodo la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Lo vamos a estudiar más adelante. Pero lo que tratamos de ver aquí, lo que pretendemos descubrir es
¿cuándo se edificará ese templo? Entonces, si se hace un pacto de 7 años, los 7 años serían exactamente 2.520 días. 2.520 días. Pero aquí nos dice que la adoración en el templo y la posterior o el posterior cese del continuo sacrificio y de esa adoración para dar lugar a la abominación desoladora, todo eso juntos serán 2.300 días. Así que si le restamos a los 2.520, le restamos los 2.300, nos quedarían 220 días. Es decir, hay un lapso de 220 días, de las 2.300 a los 2.520, que serían los 7 años. Así que si vamos hacia atrás, desde el final hacia el principio del pacto, vamos reduciendo días y nos quedamos que nos faltan 220 días para llegar al principio del pacto. ¿Por qué en ese tiempo no se menciona el templo? ¿Por qué no se dice que el continuo sacrificio va a estar también en esa época? Lo lógico es pensar que esos 220 días estén ocupados por la construcción del templo. Es una forma de entender que si el templo no está levantado, no está reconstruido, entonces no podría haber continuo sacrificio y por tanto tampoco se podría romper. Espero que esto sea comprensible, porque la profecía es literal respecto a los días. Y nos dice que la visión de lo que sea la adoración, el continuo sacrificio y la abominación desoladora son 2.300 días. Ahora sabemos que el cómputo de los 7 años son 2.520. Por tanto, esos 220 días que faltan al principio deben de tener alguna relación con la edificación del templo. ¿Cómo? Tendría que haber un pacto, tendría que haber un acuerdo. Tanto musulmanes como judíos, y seguramente cristianos, entren en un pacto y se pongan de acuerdo para en ese lugar santo para las 3 grandes religiones se levante ese nuevo templo que ya tienen programado, ya tienen diseñado, ya tienen todas las piezas adquiridas, ya tienen todas las vestimentas de los sacerdotes, ya tienen puesto toda la restauración completa de lo que fue en la antigüedad el templo de Salomón. Eso incluso se puede observar en un museo, en un lugar de exhibición de todas esas piezas que están en Jerusalén. Es decir, el programa, el proyecto ya está. Solo hará falta esperar qué ocurre para que eso sea posible, porque hoy en día sería impensable. Eso traería un enorme conflicto, una gran guerra, y no se podría hacer. Pero llegará el momento en que se dé. Las conversaciones ya se están dando y ya hay ciertos pasos de acuerdo para lograr eso. ¿Tardará mucho? No lo sabemos, pero cuando ocurra, entonces tendremos una indicación muy importante, mucho más clara de que el tiempo del anticristo está llegando. El anticristo va a aprovechar que se haya levantado el templo de nuevo y haya empezado la adoración en ese templo con el continuo sacrificio, porque luego él entrará, romperá el pacto, entrará con las tropas, quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. ¿Qué es esa abominación desoladora? Lo veremos también en los siguientes capítulos. Nos vemos.